Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. A estas alturas, y lo que voy a hablar hoy es de un nuevo motor de combustión que está más allá de lo que es el vehículo eléctrico. Estamos en el momento. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Estamos en un momento en que solo oímos hablar de la llegada del coche eléctrico y nos olvidamos de que hay un más allá después del coche eléctrico, después incluso de la Unión Europea. No todo acaba ahí. Y de esta forma, pues hay una empresa española en Granada, la empresa es Inergen, y están detrás de un nuevo motor de combustión. Obviamente a estas alturas hablar de un motor de combustión ya no es hablar de un motor que funcione con derivados del petróleo, sino con nuevos carburantes, el e-fuel, por ejemplo, o el hidrógeno, cómo no, nuestro amigo el hidrógeno. Y para esto nace este motor de Inergen. Precisamente esta empresa, ubicada en Granada, España, pues va detrás de algo novedoso, con algo que hasta ahora pues era un clásico, que es el motor de combustión. Pero que si lo pensamos fríamente, pues resulta que, como decía antes, hay un más allá después de la Unión Europea y hay un más allá después del mercado de la automoción. Los motores se utilizan, llevan existiendo toda la vida y no necesariamente para el vehículo. Pero sin embargo sí es cierto que es un gran mercado y también lo van a tocar. Bueno, pues en este sentido, Inergen cuenta con dos tipos de este motor que por cierto lo ha reducido muchísimo. Es una mecánica que ha conseguido reducir al 70% de las piezas habituales en un motor de 4 tiempos. El motor habitual venía siendo de 4 tiempos. El motor de Inergen de un solo tiempo. La verdad es que no sabría decir qué tiempo es ese, porque si recordamos aquellos 4 serían admisión, compresión, explosión, escape. Eso en el de gasolina. Pero sin embargo aquí en este, ¿cuál será el tiempo? Admisión, compresión, dicho muy rápido, a lo mejor es un solo tiempo, o podríamos incluso meter los 4 tiempos ahí en uno. No lo sé, la verdad es que no tengo la menor idea, pero nos dicen esto, un 70% aligerando piezas convencionales, con lo cual se queda un motor muy ligero, muy pequeño, muy compacto, muy potente. Y en la cilindrada, pues bueno, nos cuentan que van a contar con un par de modelos. El modelo pequeño será el modelo Rex B y será de 125 a 300 centímetros cúbicos. Sin embargo, pues ya empieza a sacar caballos, hasta 45 caballos creo que era la versión de 300 centímetros cúbicos, pero aún así no iba enfocado a la automoción. Este modelo, el pequeño, lo van a tener para 2023, que estamos ya a finales. Pues como digo, lo tendrán a finales de este año y lo han estado probando con radiocontrol. ¿Al final irá enfocado definitivamente a coches teledirigidos? No lo sé, pero en cualquier caso, si lo que queremos es fijarnos en el coche de combustión, pues ahí tendríamos el E-Rex, que es el modelo más grande de 700 centímetros cúbicos, y aquí sí podríamos tener ya algo interesante como motor principal de un coche o también como extensor para el coche eléctrico. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues como motor principal ya sabemos cómo funciona un motor principal y en este caso pues tendríamos un coche de combustión con un motor muy poco contaminante que funcionaría alimentado con e-fuel o con hidrógeno en cualquier caso. Y esto nos serviría pues para vehículos que se vayan a vender antes de 2035 o para el resto del mundo que no sea Europa una vez que se aplique esta normativa de la Unión Europea. Pero sin embargo, como extensor para el coche eléctrico, pues esto es interesante y habíamos hablado ya de algún coche que lo estaba haciendo ya, pero claro, no concretamente con este tipo de motor, sino con un motor pequeñito alimentado con hidrocarburo. Me parece que era Nissan quien lo hacía. Y entonces este motorcito pequeño está funcionando al 100%, todo momento. Está funcionando este motor, pero con un consumo muy bajo, porque lo que hace es cargar esa batería, la cual alimenta al coche eléctrico. Parece en principio que pueda ser más complicado y demás, pero si realmente diéramos con algo de un consumo, pues qué sé yo, 1 litro a los 100, 2 litros, supongo, y además de hidrógeno, pues la cosa no estaría mal, porque con ese consumo, y no estamos hablando de algo muy disparatado,
porque con este tipo de motores no me extrañaría que los tiros fueran por ahí, por 1 litro y algo, y se trataría de eso, se trataría de alimentar una batería para que esa batería se encargue de mover el motor eléctrico. Con lo cual, pues ahí apenas escucharíamos ese motor de combustión que estaría prácticamente a ralentí todo el rato cargando a esa batería. Y es otra de las soluciones. Entonces tendríamos aquí un coche eléctrico al que podríamos llamar híbrido, pero entre comillas, porque ya sería otra historia más. Ya no sería el híbrido tradicional, tampoco sería el enchufable. Sería un híbrido autoalimentado, en fin, qué sé yo cómo le llaman a esto. Pero desde luego no son los primeros en llegar a este tipo de tándem. Como digo, me parece que fue Nissan, donde ya hablamos en su día aquí mismo de este sistema. Y sinceramente, si consiguieran estos motores de muy, muy bajo consumo, yo creo que sería una solución a tener en cuenta. Aunque sí es cierto que en Europa, pues cualquier tipo de emisión se va a mirar con lupa o con microscopio y desde luego el hidrógeno hará algún tipo de emisión, por lo menos de vapor de agua. Pero claro, el vapor de agua pues también se le acusa de ser causante del efecto invernadero, con lo cual vaya usted a saber ahí si realmente se podría adaptar bien a la normativa o cómo sería esto. Pero como decíamos, por un lado hay más mercado que el de automoción y también hay más mercado aparte del europeo. Con lo cual, Inergen sigue ahí con su motor de un solo tiempo y nos dice que el Rexby, el pequeño, lo va a tener para allá, para 2023, pero es que incluso ya lo está vendiendo en su propia página, ni más ni menos que a 3.470 euros. Ahí está. Y a partir de ahí ya, si queremos esperar al grande, al iRex, pues tendríamos que esperar a 2024, al año que viene, y a ver si realmente acaban con ese motor de 700 centímetros cúbicos capaz de propulsar a un vehículo o de alimentar a esa batería para vehículo eléctrico, que también resulta interesante. En cualquier caso, si en vez de 700 bajaran un poquito la cilindrada y se fueran a 600, a mí me haría incluso ilusión volver a tener un SEAT 600, que nunca lo tuve, que en su momento tuve un 850, pero no estaría mal volver a tener un 600, ¿o no? Bueno, pues en cualquier caso ahí están, 2023 el pequeño, 2024 el grande, y creen o dicen tener mercado. A mí me parece que podría ser y sobre todo en un momento en el que ya hemos visto en programas anteriores cómo la cosa no está totalmente cerrada en cuanto a normativa europea. Cómo, si bien ya estaba prácticamente cerrado el coche eléctrico, o mejor dicho, cerrar la venta y la comercialización a cualquier tipo de vehículo de combustión para 2035, y resulta que se tuvo que reabrir por la oposición de algunos países y admitiendo entonces la excepción del e-fuel. Pues de la misma forma habrá que esperar a 2035 para saber si realmente se aplicará de forma tan férrea esta normativa o si realmente estos avances que empiezan a aparecer, pues a lo mejor no solamente podrían funcionar para hasta 2035, sino que quién sabe si hasta el 35 y más allá. Pero volvemos a repetir, hay vida después de la Unión Europea, con lo cual hay mercado para este tipo de motor. Bueno, pues ya me contarás qué te ha parecido. Como de costumbre, te voy a invitar a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Por cierto, te invito también a pasarte por el grupo. Es una forma de que estemos más cerca y que además también puedas ver esos mapas mentales con los que se puede ver el resumen de los programas incluso antes de verlos, cosa que puedo decir que ahora pues somos los únicos que tenemos en la plataforma. Bueno, pues nada más. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.